Hola gente de YouTube, soy yo, Conan. Paso rápidamente para anunciarles que voy a dejar mi Instagram en un comentario fijado en el video, se los dejo por si es que quieren seguirme por ahí. Ahora dicho eso, empecemos con el video. La historia inicia en un gran castillo, donde se podía escuchar la voz áspera y tranquila de un demonio anciano. Dicho demonio anciano, le decía a nuestra protagonista que ya había llegado el momento de que ella fuera al mundo humano. Aquel demonio anciano se había acercado un poco a nuestra protagonista, mientras que él de una manera tranquila le explicaba a esta que ella debía recolectar la energía vital de los seres humanos, para que así, ella pudiera convertirse en la próxima princesa de los súcubos. Nuestra protagonista, al escuchar las palabras de aquel demonio anciano simplemente se le quedó mirando en silencio por algunos segundos, ya que ella aún estaba procesando las repentinas palabras que aquel demonio anciano le acababa de decir. Segundos después, nuestra protagonista miró un poco desanimada al anciano demonio y en un tono triste, ésta le dijo al demonio anciano, que ella recientemente había comprado un nuevo videojuego, el cual ella se moría por jugar. Acto seguido, nuestra protagonista sacó su videojuego y se lo enseñó al anciano demonio, mientras ella ponía una cara lastimera, cosa que había hecho que el anciano demonio se quedara pensando por algunos momentos. Pero poco después, aquel anciano demonio miró fijamente a nuestra protagonista, para después él decirle a esta que ella aún debía ir al mundo de los humanos y recolectar energía vital de ellos. Pero, aún así el viaje al mundo humano podía esperar un poco y que eso solamente se podría decir que sería un pequeño retraso. Claro, nuestra protagonista al escuchar aquellas palabras inevitablemente no pudo evitar emocionarse, ya que ella sí podría jugar su nuevo videojuego. 6 meses después, se podía ver a nuestra protagonista estando en su habitación mientras jugaba su tan amado videojuego. Nuestra protagonista estaba sumamente concentrada en la pantalla de su televisor, mientras ella de manera ansiosa y emocionada movía hábilmente sus dedos en el mando de su consola de videojuegos. Nuestra protagonista estaba muy emocionada por tener una nueva habilidad en su personaje en el videojuego, además de que también ella estaba por llegar al piso de la mazmorra número 1000 y después de eso, ella solamente tendría que derrotar al jefe final al menos unas 10 veces. Mientras tanto, el demonio anciano estaba detrás de nuestra protagonista. Este estaba un poco sorprendido de que aquel videojuego tuviera mucho contenido para poder explorar. Pero luego, el anciano demonio suspiró pesadamente, acto seguido él se acercó un poco a nuestra protagonista. Luego este le dijo a ella que había pasado mucho tiempo y que ya era la hora de que ella fuera al mundo de los humanos a recolectar su energía vital. Nuestra protagonista al escuchar las palabras del demonio anciano puso en pausa su tan amado videojuego y giró lentamente su mirada para poder verlo fijamente por unos segundos. Luego, nuestra protagonista suspiró pesadamente para después ella de manera lenta y cuidadosa poner el mando inalámbrico en el suelo, lamentando en haber puesto en pausa su tan amado videojuego. Acto seguido, nuestra protagonista se levantó del suelo y comenzó a usar sus encantos como una sucubo para tratar de seducir y persuadir al demonio anciano. Nuestra protagonista trataba de conseguir que le dieran otros 6 meses más, para así ella poder seguir jugando con su tan amado videojuego. Pero el demonio anciano ante el intento de seducción y persuasión de nuestra protagonista se enojó mucho, gritándole a ella que se fuera al mundo humano de una buena vez y consiguiera su primera alma. Minutos después, el demonio anciano abrió un portal que daba paso al mundo humano. Después de eso nuestra protagonista salió corriendo de su habitación y se dirigió al portal, pues ahora ella se sentía muy emocionada por visitar al mundo humano. Poco después, nuestra protagonista cruzó el portal. Ella al llegar al mundo humano quedó maravillada y miraba como a su alrededor había grandes edificios, esta también miraba con curiosidad desde las alturas el cómo las personas caminaban con tranquilidad por las calles. Minutos después, nuestra protagonista siguió explorando, pero de manera repentina un delicioso aroma llegó a sus fosas nasales. Nuestra protagonista felizmente se dirigía hacia donde provenía aquel aroma, claro, ella pensaba que aquel olor era de un humano que desprendía una energía vital de alta calidad, cosa que hacía que ella se emocionara mucho por eso. Poco después, nuestra protagonista estaba frente a la ventana de un departamento. Nuestra protagonista veía atentamente el cómo un chico estaba cocinando de manera tranquila unos pescados en su pequeña cocina portable.
Esta se había dado cuenta que el olor que ella percibió provenía del delicioso pescado que aquel chico estaba cocinando. Nuestra protagonista observaba atentamente a través de la ventana el cómo aquel chico terminaba de cocinar y de manera tranquila se recostaba en su cama y jugaba de manera tranquila en su laptop mientras ponía unos de los pescados que él había cocinado en su boca. Claro, nuestra protagonista veía sorprendida el cómo aquel chico estaba comiendo un pescado entero de manera tranquila con tanta facilidad. Ella miraba con fascinación y curiosidad la escena que ella estaba viendo, pero poco después, nuestra protagonista miraba maravillada. Ella inevitablemente pensó en que aquel chico humano tenía unos dientes muy fuertes y saludables, ya que él aparentemente podía comer fácilmente un pescado completo. Segundos después, nuestra protagonista se puso a pensar un poco avergonzada en cómo ella tenía que depender de Mifa, una sucubo que la había cuidado con mucho amor y cariño desde que ella era pequeña. En eso, nuestra protagonista inevitablemente no pudo evitar tener un recuerdo de hace unas horas atrás, donde ella estaba siendo alimentada de manera cuidadosa por Mifa. Con un suspiro, nuestra protagonista dirigió nuevamente su mirada hacia aquel chico y comenzó a observarlo de manera más atenta. Ella había notado cómo la piel de aquel chico se veía muy suave y perfecta desde su perspectiva. Nuestra protagonista internamente comenzó a celebrar y a felicitarse a sí misma, ya que según ella había conseguido a un buen humano para poder tomar su energía vital. Ella ante aquella idea solamente se emocionó aún más, pero, de manera inesperada para nuestra protagonista, aquel chico había levantado su mirada y la había mirado fijamente, para poco después el llamarla a ella de manera tranquila y casual. Aquella acción la había dejado muy sorprendida, ya que un simple humano se había dado cuenta de su presencia. Aunque claro, ella no se había molestado en ocultarse. Nuestra protagonista al ser descubierta simplemente abrió la ventana y entró al departamento. Pero aquel chico al ver cómo nuestra protagonista invadía su propiedad no se inmutó en lo absoluto y simplemente le dijo a nuestra protagonista que si abría la ventana ella tendría que cerrarla. Nuestra protagonista, al oír las palabras de aquel chico de manera nerviosa obedeció y cerró la ventana por donde ella había entrado. Al cerrar la ventana, nuestra protagonista rápidamente se acercó a aquel chico y de manera emocionada y energética ella le dijo que él no tenía que hablarle de una manera casual, ya que ella era una sucubo que pronto se convertiría en una princesa. Claro, aquel chico al escuchar aquellas palabras de nuestra protagonista simplemente la miró confundido. Poco después, nuestra protagonista señaló a aquel chico para después, ella de manera emocionada y energética le había exigido a él que le dijera su nombre, ya que ella tenía curiosidad. Pero aquel chico simplemente miró a nuestra protagonista estando confundido. Para poco después él de una manera tranquila le recordó a esta que ella era la que acababa de entrar a su departamento de manera repentina. Así que ella no tendría que exigir absolutamente nada. Nuestra protagonista al escuchar las palabras de aquel chico simplemente asintió lentamente con su cabeza de forma afirmativa, ya que ella se había dado cuenta que él tenía razón en lo que decía. Poco después, nuestra protagonista comenzó a presentarse ante aquel chico, diciéndole que ella era una sucubo que fue al mundo humano y bla, bla, bla. Tan pronto cuando nuestra protagonista terminó por presentarse ella rápidamente se arrodilló y comenzó a hacer unas cuantas reverencias en señal de disculpa, mientras ella se disculpaba por haber entrado al departamento de él de una manera repentina por la noche. Aquel chico simplemente miraba en silencio a nuestra protagonista estando un poco nervioso, mientras que él se preguntaba a sí mismo en su mente si es que nuestra protagonista era una buena o mala persona. Pero segundos después, nuestra protagonista se levantó del suelo y alzó su cabeza con mucho orgullo, mientras ella le preguntaba a aquel chico si es que su manera de presentarse a sí misma era espectacular. Aunque claro, ella también se decía a sí misma que eso no era suficiente como para enamorar a un chico. Claro, aquel chico solamente miraba a nuestra protagonista en silencio, ya que él se había quedado aún más confundido por lo último que nuestra protagonista había dicho. Segundos después, aquel chico se había levantado de su cama y se acercó a nuestra protagonista para después el acariciar la cabeza de ella, y de manera tranquila decirle a esta que había hecho un buen trabajo en el modo en que ella se había presentado ante él. Claro, por parte de nuestra protagonista ella solamente disfrutaba de las caricias que aquel chico le estaba dando en su cabeza. Poco después, aquel chico había dejado de acariciar a nuestra protagonista y simplemente volvió a acostarse en su cama de manera tranquila. Seguido de eso, él comenzó a presentarse ante ella,
diciéndole que él se llamaba Kaname y era un estudiante de secundaria que vivía solo y escribía novelas ligeras. Kaname también le comentó a nuestra protagonista que él actualmente tenía 6 novelas ligeras en publicación y que al parecer, al público le gustaba mucho, ya que sus novelas ligeras se estaban vendiendo como pan caliente. Claro, nuestra protagonista se había quedado muy sorprendida ante lo dicho por Kaname, ya que según ella, a él aparentemente le estaba yendo muy bien como escritor. Poco después, Kaname despegó su mirada de su laptop y miró fijamente a nuestra protagonista. Luego él de manera tranquila y casual le preguntó a esta si es que ella tenía la intención de hacerlo dormir para así después ella poder absorber su energía vital. Claro, nuestra protagonista quedó sorprendida ante lo dicho por Kaname, ya que él había adivinado su maravilloso plan. Kaname siguió hablándole a nuestra protagonista, revelándole a ella que la razón por la cual él le estaba preguntando eso era porque él estaba siendo perseguido por las fechas límites de sus próximas novelas ligeras y que por el estrés de eso, él no había podido dormir bien durante algunos días. Claro, nuestra protagonista se sorprendió nuevamente y se acercó un poco a Kaname estando preocupada, diciéndole a este que no poder dormir bien podría afectar su salud. Kaname al escuchar las palabras de nuestra protagonista simplemente no le tomó mucha importancia y acto seguido, él había agarrado su sábana y cubrió su cuerpo con ella, solo para después, él decirle a nuestra protagonista que él estaba completamente bien y que no tenía que preocuparse mucho, ya que él en primer lugar era una persona que podía dormir tranquilamente por unos cuantos minutos. Claro, nuestra protagonista simplemente miraba a Kaname en silencio, mientras que internamente ella estaba preocupada por la manera tan despreocupada en que él se tomaba las cosas. Aunque claro, ella tampoco podía quejarse, ya que ella era muy floja y solamente jugaba videojuegos en su castillo. Poco después, nuestra protagonista suspiró pesadamente. Luego, esta había recordado que ella había querido comprar unas pantuflas que había visto en internet. Ella estaba indecisa en qué tipo de pantuflas comprar, ya que había 2 modelos diferentes de pantuflas que aparentemente se veían muy cómodos. Horas después, ya eran las 3 de la madrugada. Kaname había dejado de jugar videojuegos y comenzó a escribir nuevos capítulos de una de sus novelas ligeras en la que él estaba trabajando, ya que había agarrado inspiración. Pero por parte de nuestra protagonista, a ella no le había gustado que él aún estuviera despierto hasta tan tarde, por lo cual ella se había acercado a Kaname y comenzó a regañarlo por eso. Pero mientras nuestra protagonista regañaba a Kaname, ella de repente detiene su regaño hacia él, ya que ella se le había ocurrido una maravillosa idea, la cual era cantarle una canción de cuna a Kaname para que él por fin pudiera dormir y poder descansar correctamente. Acto seguido, nuestra protagonista comenzó a cantar una canción que su cuidadora, Mifa, le había cantado innumerables veces por las noches cuando ella era pequeña. A medida que pasaban los segundos, nuestra protagonista lentamente estaba cayendo en los efectos del sueño, lo cual era provocado por la misma canción que ella estaba cantando. Poco después, nuestra protagonista había quedado profundamente dormida, siendo derrotada por su propio canto. Claro, por parte de Kaname, él no le había tomado mucha importancia que nuestra protagonista se durmiera en su espalda y simplemente siguió escribiendo un nuevo capítulo en la novela ligera que él estaba escribiendo. Finalizando con la lectura del manga, un chico felizmente se decía a sí mismo que era tan relajante leer la historia de Tsabakoma, y no le importaba cuántas veces se lo pudiera llegar a leer, siempre lo haría sentir feliz. Aquí nos damos cuenta que el chico que leía ese manga era el protagonista de Sonobis Dolwakoi Osuru, el cual se llamaba Goyou Wakana. Él tenía una expresión muy feliz, mientras que se decía a sí mismo que cuando leía esa historia, él llegaba a olvidar todas las cosas malas y desagradables que sucedían en el mundo. En ese momento, nuestra diosa, Marin Kitagawa, hace acto de presencia. Esta miraba de manera nerviosa a Goyou, mientras ella le preguntaba a él si es que la historia de Liz, la sucubo era suficiente para hacerlo feliz. Ella estaba por decirle algo más al chico que a ella le gustaba, pero en eso alguien muy enojado había gritado el nombre de Goyou. Resulta que la persona que había gritado era el abuelo de Goyou, el cual se había acercado a su nieto mientras lo regañaba muy molesto, ya que él no entendía cómo Goyou podía estar leyendo un manga de manera tranquila cuando la casa de ellos se estaba quemando. Si llegaste hasta el final, significa que te gustó el video o por lo menos te entretuvo. Me ayudaría mucho que llegaras a suscribirte al canal y le dieras like a este video. Sin más que decir me despido, hasta la próxima.